Muy buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Nuevamente estamos hoy, domingo, es el día del Señor, cuando todos realmente dejamos nuestras preocupaciones o afanes para concentrar todo nuestro ser en el Señor, en nuestro Dios. Y espero que cada uno de ustedes en su hogar estén reunidos en familia, compartiendo y alabando al Señor, y también ahora preparándose para escuchar la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero recordarles siempre que cada día estamos pasando la devocional a las 8 de la mañana, así que sea otro momento muy especial en la familia para que todos puedan reunirse, escuchar la devocional, pero más que todo clamar y orar al Señor por nuestras vidas, por la iglesia, por la situación que estamos atravesando y bueno, por las necesidades que seguramente cada uno está confrontando. También esta mañana quiero saludar a todos mis hermanos, no solamente a los que nos congregamos, sino también a otros hermanos y amigos también que han entrado en el Facebook para escuchar esta enseñanza. Realmente estoy muy feliz, animado, porque entrando al Facebook puedo ver que hay varios hermanos, amigos también, de diferentes lugares, no solamente aquí en nuestro país, sino también fuera de ella. Realmente estoy muy sorprendido, a quienes quiero saludar también en esta mañana a la distancia y desearles que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos el capítulo 13 y vamos a leer del versículo 7 al 17. Estamos en el último capítulo de esta carta a los Hebreos. Esta es la penúltima enseñanza. El próximo domingo estaremos concluyendo ya con esta carta a los Hebreos. El título de nuestro tema en esta mañana es Exhortaciones basadas en la lealtad a la fe cristiana. Hebreos 13, 7 al 16. Dice así, hermanos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose por esto, porque esto no es provechoso. Vamos a orar, hermanos. Oh amantísimo Padre Dios, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque no hay otro Dios fuera de ti. Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres el Dios de amor que ha enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Tú eres quien ha extendido su gracia y su misericordia a cada uno de nosotros, cuando nosotros no merecíamos ni nada habíamos hecho. Tú, Señor, pues nos has dado esa salvación tan grande. Y por eso, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. En esta mañana, Señor, venimos también delante de ti para pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que esta porción de tu palabra sea realmente, Señor, de edificación para nuestras vidas. Sea un desafío, Señor, para que podamos andar conforme a tu palabra cada día. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuando con el pasaje anterior, en esta sección vamos a ver que contiene varias exhortaciones y recomendaciones de carácter espiritual a la fidelidad y práctica cristiana. Como primer punto vamos a ver seguir el ejemplo de fe de los líderes que enseñaron la palabra de Dios. El versículo 7 que hemos leído dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si ustedes han leído o están revisando el capítulo 13, vamos a encontrar que en este capítulo se menciona 3 veces a los pastores. En este versículo, en el versículo 17, el autor está pidiendo que los creyentes sean obedientes. En el versículo 24, el autor está pidiendo que hagan llegar sus saludos a los pastores. Además de la lista de fieles del capítulo 11, el capítulo de la fe, el autor nos recuerda a los creyentes, o les recuerda más bien a los creyentes hebreos, que se acuerden de sus propios líderes, que perseveraron fieles dentro de la iglesia. No solo se refiere a pastores, sino también a maestros, ancianos y otros líderes. Estos pastores o líderes, según este versículo, prácticamente ya habían muerto. Les dice el autor a los creyentes hebreos: retengan y recuerden, contemplando fijamente su conducta sabia y piadosa, cómo se comportaron hasta el final de su vida, hablándoles la palabra de Dios. También les dice: imitad su fe, su actitud de fe puesta en Dios, que era una de las mayores características. Su fe, es decir, en cuanto a la sana enseñanza
de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos decir su fidelidad al Señor en toda su vida. También el autor hace referencia o describe algunas de las funciones que estos líderes debían cumplir. 1. Su función principal era de dirigir a la iglesia. 2. Hablar y enseñar la palabra de Dios. 3. Establecer el modelo de fe que deben seguir los creyentes en la iglesia. En Hechos, el capítulo 20 y el versículo 28, nos dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo, dirigiéndose o habiendo reunido a los ancianos y líderes de la iglesia de Éfeso, les estaba diciendo que en primer lugar estos líderes debían mirar o examinarse a sí mismos, y luego dice ver o velar por todo el rebaño. El rebaño en que el Espíritu Santo les había puesto como obispos o como pastores o como líderes. Aquí tenemos que tomar en cuenta que no es un nombramiento humano, no es un deseo personal de un líder o de un pastor que quiere ejercer ese cargo, sino es puesto por el Espíritu Santo para guiar, apacentar la iglesia del Señor. Y lo importante que debemos siempre recordar, dice, la cual él ganó por su propia sangre. No es nuestra la iglesia, es la iglesia del Señor, porque él ganó, compró con su preciosa sangre. Así podemos ver las referencias a las características de los líderes y pastores. Podemos ver, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, también en Tito capítulo 1, versículos 5 al 7, que no vamos a dar lectura. Ahí nos está haciendo referencia a las virtudes o características que deben reunir todos aquellos que anhelan, dice, y desean obispado, es decir, que desean ser pastores o líderes dentro de la iglesia. Estos líderes o pastores de aquel tiempo, que prácticamente, como hemos indicado, ya habían muerto, pues eran líderes inminentes, creyentes en la fe, y así dieron la gloria a Dios. Eran inconmovibles en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No codiciaban las cosas de este mundo. Tampoco tenían un corazón malo de incredulidad. Pero ellos murieron y solo queda su memoria. Ya no están más ellos para que los creyentes pudieran consultar o recibir algún consejo o su enseñanza, las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero, dice la palabra del Señor, que su fe y su testimonio siempre quedan latentes.
y que nos hablan aún después de su muerte. En segundo lugar, vamos a ver la seguridad y firmeza de Cristo en la doctrina cristiana, en los versículos 8 y 9, que también hemos leído, y dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. A diferencia de los líderes que murieron, el Señor Jesucristo siempre estuvo y estará disponible. Él es inmutable. Él está día tras día, año tras año. Por eso dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta referencia nosotros podemos encontrar en el Salmo 102, versículo 27, que dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Se aplica esto a nuestro Señor Jesucristo. Y el autor de esta carta, de Hebreos, hace referencia o toma estas palabras en el capítulo 1 y el versículo 12 que ustedes pueden buscar, ¿no? Y lo mismo podemos encontrar cuando Dios dijo a través del profeta Isaías, en Isaías 48:12, óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios es un Dios eterno. Él ha sido, es y será siempre. Ayer, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, Él hizo la voluntad de su Padre Dios cuando Él tuvo que ser sacrificado en la cruz del Calvario. Pero podemos decir también que hoy Él representa a su pueblo ante Dios. A través de Él, nosotros somos justificados ante Dios y tenemos la entrada libre y directa a la presencia misma de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Él vive por siempre. Y Él está a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos, hasta aquel día cuando Él vuelva otra vez y nos lleve a su presencia para estar por la eternidad con Él. El autor luego en este pasaje hace referencia en cuanto a las falsas enseñanzas y nos muestra cualquier enseñanza contraria a la palabra de Dios es considerado falso. El Nuevo Testamento contiene numerosas advertencias en contra de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Vamos a leer algunos versículos. Tenemos, por ejemplo, en Hechos al capítulo 20, el versículo 29 y 30, que dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí
a los discípulos. El apóstol Pablo advertía a los líderes de la iglesia de Éfeso que entrarían lobos rapaces en la iglesia. Pero aún dice, y el apóstol Pablo advierte, que de ellos mismos, es decir, dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, de los cuales también nosotros, hermanos, en este tiempo debemos tener mucho cuidado. Romanos 16, 17 nos dice también: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Todo hombre o persona que con cualquier pretexto trate de causar divisiones, ocasionar tropiezos dentro de la iglesia, a través de falsas enseñanzas, dice el apóstol Pablo, apártense de ellos. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4 y 5, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mas el apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos en la iglesia de Galacia, decía en Gálatas 1, el capítulo 6 al 9: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo estaba tan extrañado y sorprendido como aquellos hermanos, después de haber entendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tan fácilmente se apartaron, se extraviaron. Y el apóstol Pablo advierte: quienes pretendan predicar o enseñar otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sea anatema, es decir, sea maldito. En Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4 y el versículo 14, nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para enseñar o para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo nos dice que cada uno de nosotros debemos prepararnos y debemos conocer exacta y claramente la doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que tengamos firmeza y seguridad y no tengamos dudas ni estemos dubitando en dos corazones. El apóstol Pablo también en 2 Timoteo capítulo 3, 16 nos dice acerca de la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
justicia, contra las falsas enseñanzas, contra la falsa doctrina. Hermanos, la única regla de fe que tenemos es la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en este versículo. Hermanos, los que experimentan realmente la gracia de Dios tienen un corazón y una mente que permanece firme en la palabra de Dios. La ley mosaica tenía reglas para todo, incluido la alimentación. En cambio, para nosotros los cristianos, esas leyes prácticamente han quedado en desuso, han quedado completamente abrogadas. En Hechos, el capítulo 10, versículos 9 al 16, nos dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El apóstol Pedro había tenido una visión aquí cuando él visitó a Cornelio, ¿no?, que era un gentil. Hasta aquí Pedro había entendido que nuestro Señor Jesucristo había muerto por su pueblo, es decir, por el pueblo judío. Pero no había entendido que el Evangelio y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era por toda la humanidad, por todos los hombres. Y aquí el Señor, al hablar mediante esta visión a Pedro, le estaba mostrando que, hablando acerca de los alimentos, que lo que Dios ha provisto, no podemos llamarlo inmundo, porque Dios lo ha santificado, para mostrarnos y decirnos que lo que los judíos practicaban en relación a los alimentos, distinguiendo entre aquello que ellos podían comer y aquello que no podían comer, ¿no? Ahora el Señor estaba diciendo que Él lo había santificado. De tal manera, mostrando y enseñando también que el Evangelio también era para los gentiles. En 1 Corintios, el capítulo 8 y el versículo 8 nos dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues
ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El apóstol Pablo nos estaba diciendo que los alimentos o la comida que nos servimos, dice, no hace diferencia, no nos hace menos ni más delante de Dios, porque todos somos iguales delante de Él. A través de esto nos estaba mostrando que todo aquello que había sido establecido en las reglas de los judíos, ¿no?, ahora ya no tenían más vigencia, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él prácticamente había borrado y quitado y establecido un nuevo orden, un nuevo pacto. En 1 Timoteo, el mismo apóstol Pablo nos dice, en capítulo 4, del 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿no?, que habrá gente que prohibirá que nosotros podamos servirnos o comer los alimentos que Dios ha provisto, para mostrarnos y decirnos que realmente, ¿no?, Dios pues había hecho todo bueno y nada es de desecharse si lo tomamos con acción de gracias, porque a través de la oración, dice, es santificado. De tal manera, lo que el autor de esta carta nos estaba queriendo decir, ¿no?, es que los alimentos, las viandas, ya no tienen sentido, ya no están más en vigencia, ya no tenemos que prohibirnos de estas cosas. Lo único que está vigente y lo único que permanece por siempre es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, aquí vamos a ver en los versículos 10 al 14, la fe, expresión del verdadero sacrificio cristiano. Dice el versículo 10 al 14, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La vida de fe no ha de estar relacionado con las prácticas
del judaísmo. El nuevo altar, es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, marca una clara diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, porque está relacionado con el mayor y gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La razón por qué el sacrificio levítico no podía participar o comer de este nuevo altar. El autor dice, por dos razones. Al pertenecer al régimen de la ley, no tenía derecho de participar del altar de Cristo, ya que eso significaba comunión con el Señor Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 21, nos dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El apóstol Pablo, en este pasaje, nos estaba mostrando que no podemos seguir o continuar siguiendo las ceremonias y los ritos del judaísmo, porque ahora hay un nuevo orden, un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Los convertidos al Evangelio no pueden tener comunión con Cristo. Es decir, los no convertidos al Evangelio no pueden tener comunión con Cristo. Como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue también expiación por el pecado y también holocausto, el autor nos explica esto en detalle en los versículos 11 y 12. El sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por los pecados del pueblo. Pero el cuerpo de los animales era quemado fuera del campamento. Jesús también sufrió fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, para santificar a su pueblo por medio de su sangre. El autor también hace referencia a dos puntos muy importantes que es necesario tomar en cuenta. Uno, como peregrinos y seguidores de Cristo, es necesario, dice, salir a Él, de donde Él salió y a donde Él salió. Es decir, seguir los mismos pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él salió de la ciudad y salió fuera
de la ciudad. Y nosotros, hermanos, tenemos que salir del medio del mundo del pecado para estar con Cristo. En segundo lugar, como sacerdotes consagrados con su sacerdocio, hemos de ofrecer sacrificios espirituales que caracterizaron la vida de nuestro Señor Jesucristo estando en esta tierra. El autor exhorta a los creyentes hebreos salir hacia Cristo y dejar las prácticas del antiguo pacto. No solo porque llegó a su meta final nuestro Señor Jesucristo, es decir, completar su obra perfecta, sino también para que Él nos indique la dirección correcta de nuestra carrera cristiana, de nuestra vida cristiana. Él es el único que nos guía. Eso podemos ver en esta misma carta de los Hebreos que luego vamos a leer. En especial, exhorta a los hebreos que hay que romper completamente con los usos y prácticas y liturgia y sacrificios aparentes y fastuosos, porque esto es lo que impide completamente y se opone para que se acerquen y vayan a nuestro Señor Jesucristo. Actualmente, para nosotros significa abstenernos de toda forma, de toda especie de pecado, de todo lo mundano, de todo aquello que realmente es indigno para un verdadero hijo de Dios. Eso no es posible sin estar dispuestos a llevar los mismos sacrificios de nuestro Señor Jesucristo, los mismos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, en el capítulo 11, versículo 26, nos dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el mismo Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 2, nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si realmente, hermanos, nosotros queremos seguir verdaderamente al Señor, dice: pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Solo puestos nuestros ojos en Él, podemos seguir y continuar en la carrera de nuestra vida cristiana. En Lucas, el capítulo 9, el versículo 23, nuestro Señor Jesucristo decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada creyente, cada hijo del Señor, debemos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos: si quieren venir en pos de mí, si queremos realmente seguir al Señor, dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y seguir al Señor cada día. El seguir genuina y verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo tiene un precio, tiene un costo. Los judíos convertidos a Cristo en aquel tiempo cargaban con ese oprobio, ya que sus conciudadanos judíos los consideraban desertores, apóstatas y traidores a la fe de sus padres. Ser creyente para los judíos en aquel tiempo no era sencillo ni fácil. Era lleno de obstáculos, de persecuciones, de cárceles, aún hasta de muerte. Todo convertido a nuestro Señor Jesucristo, si verdaderamente quiere seguir al Señor, apartado del pecado, es considerado como un extraño para los inconversos, para este mundo. En 1 Pedro, el capítulo 4, versículo 4 nos dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El apóstol Pedro nos estaba advirtiendo lo que tendría que pasar con nosotros si realmente queremos seguir al Señor. Si queremos, hermanos, seguir fielmente al Señor, pues tiene un costo, tiene un precio. A no ser que tratemos de acomodarnos a la vida mundana, a la vida corriente de los hombres que no conocen a Dios. Pero si queremos seguir fielmente al Señor apartados del pecado, vamos a tener que renunciar muchas cosas. Vamos a tener que soportar y sobrellevar toda la oposición que pueda presentarse, no solamente de la gente extraña, sino también, aún inclusive, de los parientes o familiares. Este es el costo realmente si queremos seguir al Señor. Esto, hermanos, es como un termómetro para conocer el nivel espiritual del creyente. Y cada uno de nosotros, al examinar nuestros corazones, podemos darnos cuenta y saber cómo estamos siguiendo al Señor. El autor decía también que otra razón para salir del campamento es que no tenemos residencia permanente. Por eso vamos en busca de la ciudad futura, de la ciudad eterna, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo que nos dice Filipenses el capítulo 3 y el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Igual que los patriarcas, vamos en busca de la Jerusalén celestial. En Hebreos, en el capítulo 11, versículos 13 al 16, nos dice
acerca de aquellos patriarcas, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos el capítulo 12 y el versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Primera Pedro 2:11 nos dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si los patriarcas no vieron lo prometido, pero creyeron y confiaron en Dios plenamente y esperaron una ciudad celestial y no se aferraron en las cosas pasajeras de este mundo, de esta tierra, sino que murieron confiando en el Señor. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos su palabra, que nos anima, que nos fortalece? Debemos saber que nuestra presencia en este mundo es pasajera. Somos peregrinos, somos extranjeros, no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos de los cielos. Esperamos la nueva Jerusalén, esa nueva Jerusalén celestial y eterna, donde moraremos con el Señor por siempre, por la eternidad. En el último punto tenemos la fe expresada en culto espiritual y obediencia. Versículos 15 al 17 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En esta última parte de esta porción, el autor de esta carta nos dice: como sacerdotes peregrinos tenemos el deber de ofrecer sacrificios espirituales. Cada creyente tiene también que ofrecer el sacrificio de su propio cuerpo, que también es un sacrificio espiritual. Eso es lo que nos dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El autor de esta carta menciona dos clases de sacrificios
que agradan a Dios. Primero, la alabanza a Dios como gratitud debe ser algo permanente en nosotros, ofrecidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En vez del sacrificio de animales, el autor nos dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, lo cual considera el autor el fruto de labios. Porque los labios son un barómetro espiritualmente sensible de la condición del corazón. En segundo lugar, el autor nos dice, los sacrificios de bienes materiales y de buenas obras. El autor señala que compartamos con los que padecen necesidad. Muchas veces nosotros nos desentendemos y pensamos que si realmente nosotros nos acercamos al Señor y estamos en constante oración, lectura, meditación de la palabra o congregándonos en la iglesia, eso está bien, eso es suficiente. Eso tenemos que hacer, pero también el autor nos dice en esta parte que compartamos con nuestros hermanos y con nuestros hermanos o con aquellos que padecen necesidad. Anteriormente ya habíamos hablado acerca de él, a través del apóstol Juan, cuando decía que no amemos de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Y creo que en este tiempo es la ocasión cuando realmente debemos compartir. Esa es la muestra, la evidencia del amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Dice el autor, de tales sacrificios se agrada a Dios porque son la prueba de nuestra realidad espiritual. Filipenses 4:18 nos dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo, refiriéndose a lo que él había recibido, él estaba calificando el apoyo al apóstol Pablo en medio de su necesidad realmente constituía un olor fragante delante de Dios. Era un sacrificio aceptable y agradable ante Dios. Realmente, hermanos, todo aquello que nosotros podemos hacer en favor de nuestros hermanos y de nuestros prójimos necesitados es un acto agradable delante de Dios. Finalmente, el autor se refiere a los que gobiernan la iglesia, pastores, ancianos y otros líderes. Ya al principio, en el versículo 7, nos referimos a aquellos pastores que ya habían partido. Tenemos que decir, según lo que el autor nos hace entender, es que estos líderes o pastores ejercen la misma autoridad de Cristo en la iglesia. Al predicar, enseñar y aplicar la palabra de Dios,
están haciéndolo en el nombre del Señor. En Hechos el capítulo 20 y el versículo 28 que ya hemos dado lectura, el apóstol Pablo estaba instruyendo y recordándoles a los líderes de esa iglesia, ¿no?, que ellos tienen que velar por la iglesia del Señor. Ellos tienen que conducir, dirigir, él dice apacentar la iglesia del Señor, porque es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 12, nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ellos, es decir, los pastores y líderes, sirven a la iglesia del Señor en representación de Él. Ellos, dice, un día rendirán cuentas al Señor por su fidelidad como mayordomos o como administradores de Dios en la iglesia del Señor. En 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo decía: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones. El apóstol Pablo estaba diciendo aquí que los administradores tienen una gran responsabilidad de administrar las cosas que Dios les ha dado, la iglesia del Señor, donde Él les ha puesto a través de su Espíritu Santo, ¿no?, de guiar, de conducir, de dirigir, de enseñar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, de esto van a dar cuentas delante del Señor. Para terminar, vamos a leer en 1 Pedro el capítulo 5 y el versículo 1 al 4, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pablo estaba diciendo, ustedes tienen, dirigiéndose a los ancianos, decía, ustedes tienen la gran responsabilidad de cuidar, de guiar, de conducir. Pero decía, no por fuerza,
sino dice voluntariamente, tampoco buscando ningún beneficio, ninguna ganancia, sino dice con ánimo pronto, estando dispuestos, tan listos para acudir y atender, aconsejar, enseñar a los creyentes. Tampoco tomando una actitud autoritaria o dictatorial, sino considerando a cada uno de ellos igual que nosotros, porque ellos también son hijos de Dios. Dice finalmente que los líderes y pastores tenemos que ser ejemplos de la congregación, ejemplos de la iglesia, es decir, vivir en el temor del Señor. Y dice la palabra del Señor a través del apóstol Pedro, cuando vuelva el príncipe de los pastores, es decir, nuestro Señor Jesucristo, entonces recibiremos el premio, la corona incorruptible de gloria. Ese será el día más hermoso, más precioso. Que esto debe animar a todos quienes están guiando a la iglesia del Señor y a todos quienes están preparándose y tienen el llamado de Dios. Este llamado o esta enseñanza inclusive podemos aplicarla a todas las autoridades, aunque sean inclusive autoridades seculares de este mundo. Porque el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 13 y el versículo 1 al 4 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y las autoridades están llamadas también para saber que por encima de ellos está Dios. Hermanos, la Iglesia es responsable de ayudar a sus líderes y facilitar su trabajo, de tal manera que lo hagan con alegría y no quejándose. La obediencia y sumisión a ellos es muestra de nuestra madurez espiritual, lo cual trae gozo a la iglesia del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.
Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos hablas y nos enseñas, Señor, cómo cada uno de nosotros tenemos que conducirnos, cómo tu iglesia, Señor, tiene que conducirse en este tiempo, sabiendo que tú, Señor, pues has comprado con tu preciosa sangre. Señor, te pedimos que estas enseñanzas queden en nuestro corazón y que podamos, Señor, aplicarlas en nuestra propia vida y saber, Señor, que tú eres el único que puede llevarnos de la mano si nosotros ponemos nuestra mirada en ti. Tú, Señor, nos vas a conducir y nos vas a guiar en esa carrera de nuestra vida cristiana, con esa esperanza segura que un día muy pronto tú volverás para llevarnos y establecer aquella ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Esperamos aquel momento. Gracias, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a mis hermanos y amigos que nos siguen, Señor, a través de este medio, que bendigas también, Señor, sus vidas, su hogar, su familia. Suple, Señor, las necesidades por las que ellos están atravesando, Señor, en este tiempo. Señor, que tu gracia y tu misericordia sea con todos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si el Señor nos permite, esperamos que muy pronto estaremos congregándonos en la iglesia. Pero si no es así, hermanos, les animo que permanezcamos firmes y seguros en el Señor. Porque todo lo que confrontamos, Señor, o más bien está en el conocimiento del Señor, y Él, cuando llegue el momento, pondrá fin. Y en ese momento, hermanos, todos exaltaremos y glorificaremos el nombre de Dios, porque no hay otro igual que Él. Que el Señor les bendiga, hermanos.